Voy a presentar al señor Alberto Rodríguez de Colombia, quien nos hará una exposición de perspectivas económicas en Latinoamérica con enfoque en la pesca. El señor Alberto Rodríguez, director para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela del Banco Mundial. Es egresado en Ingeniería Industrial de la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, máster en Administración Educativa, máster en Administración Pública, doctor en Política Educativa y Administración de la Universidad de Michigan. Se unió al Banco Mundial en 1997. Es experto en políticas educacionales y su impacto en la productividad y economía. Responsable de la Alianza Estratégica y la supervisión del portafolio de proyectos y operaciones por cerca de 6 billones de dólares que el Banco Mundial realiza en estos 5 países de la región de América Latina y el Caribe. Fue gerente del sector educación del Banco Mundial para Europa y Asia Central, ocupándose de las actividades relativas a la educación en más de 30 países. Durante su vida profesional ha liderado el diálogo de políticas públicas y ha sido responsable del proyecto del Banco Mundial en Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Indonesia, Kazajistán, Lituania, Eslovaquia, Polonia, Perú, Chile, Ecuador, Bulgaria y Bolivia. Antes de su ingreso al Banco Mundial fue secretario técnico del Ministerio de Educación en Colombia. Con ustedes el señor Alberto Rodríguez, para quien voy a pedir un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este importante evento por la invitación. Voy a hablar un poquito, dar un contexto económico, si podemos poner la presentación allá arriba, un contexto económico de la región, para que a partir de ese contexto económico de la región podamos profundizar un poquito en lo que está sucediendo en el tema de la pesca y en particular los desafíos del sector en lo que se relaciona a la pesca para el consumo humano, que es uno de los temas que para nosotros como Banco Mundial es de los más interesantes e importantes, a la luz de las 2 metas que el Banco Mundial tiene en todo el globo terrestre, en todo el mundo. Nosotros tenemos 2 metas y todos nuestros proyectos y nuestras actividades se evalúan con base en esas 2 metas. La primera es la reducción de la pobreza y la segunda es la reducción de la inequidad. Ninguna actividad del banco se puede hacer si no podemos demostrar el impacto sobre esas 2 metas. Eso es lo que nos pide nuestra Junta Directiva, nuestro Comité de Gobernadores, compuesto por todos los ministros de Hacienda de los 188 países miembros. Por eso este tema es tan importante, porque en el tema de pobreza, y en particular en el tema de pobreza en el Perú, la nutrición juega un papel muy importante. Y si bien Perú ha hecho avances enormes atacando la desnutrición infantil, todavía en Latinoamérica y en Perú tenemos un desafío enorme, particularmente en la sierra y la selva, en el caso peruano, con el tema de la desnutrición. Es un tema fundamental. Hemos producido un libro bien importante sobre desnutrición en Perú, que será lanzado oficialmente por el presidente Kuczynski y nuestro presidente del Banco Mundial el próximo 13 de noviembre acá en Lima. Quiero contarles un poquito entonces en ese ámbito en dónde está Latinoamérica y el Caribe y por qué este tema de la pesca es tan importante. Lo primero que ha sucedido es que ustedes pueden ver aquí que después de algunos años de crecimiento económico muy fuerte, desde el año 2003 hasta el 2011, que son las barras azules claras de la izquierda en cada uno de los casos, hubo una caída en el crecimiento. Lo ven en el año 2012 al 15, cayó el crecimiento en Latinoamérica, que es esa tablita roja. Y fíjense lo que pasó en el 2016, Latinoamérica tuvo un crecimiento económico negativo, comparado con lo que estaba sucediendo en Europa y hacia el este. Pero lo interesante es que ese crecimiento negativo tuvo 2 historias muy distintas. Una historia es la historia de Suramérica y otra historia es la historia de los países de Centroamérica y México, Centroamérica, el Caribe y México. Y miren qué diferencia de historias. El promedio latinoamericano se vio fuertemente afectado por Suramérica. Y fíjense lo que estaba sucediendo con Centroamérica, México y el Caribe. Y esto tiene que ver
con la estructura de nuestras economías. Suramérica es fundamentalmente compuesta por países basados en exportación de commodities y los precios de los commodities se cayeron. Centroamérica y el Caribe tienen una estructura mucho más diversificada, pero al mismo tiempo mucho más pequeña y mucho más dependiente de los Estados Unidos, y ese no sufrió tanto el golpe de la caída de los commodities. De modo que América Latina y el Caribe en crecimiento económico son dos historias completamente diferentes, y esto es muy relevante para el tema del que estamos hablando de pesca. En el caso de América Latina y el Caribe, fíjense ustedes lo que uno puede ver es que el rebote está siendo apuntado por algunos países como Panamá, Bolivia, Costa Rica, y que los grandes destructores del crecimiento latinoamericano, en cierta forma, los que han generado que el promedio sea tan bajo, son Venezuela, por una caída dramática del crecimiento económico, y Brasil, que si ustedes ven la línea azul, ha sido una caída supremamente fuerte, pero en particular por tratarse de un país tan grande con un impacto gigantesco en la media latinoamericana. Y ahí pueden ver ustedes que Suramérica creció muy diferente que Centroamérica y el Caribe. Pero felizmente, la línea verde que ven ustedes en la gráfica empieza a sugerir que hay un despertar del crecimiento económico en la región, leve y tenue por ahora, pero por lo menos presente en la región, en América Latina y el Caribe, ciertamente en Sudamérica un poco más fuerte en Centroamérica, y en algunos países como los que están a mano derecha, bastante más robusto. Y estas son las predicciones de crecimiento para el año 2017 y 2018. Ven ustedes las de Perú en 2,5 y 3,7, que sigue siendo un crecimiento económico relativamente bueno comparado con la media latinoamericana. Ustedes ven la media latinoamericana arriba, pero noten el efecto que tiene el crecimiento económico de Venezuela, por ejemplo, y lo que ha sucedido en Brasil en los últimos años. El crecimiento económico del Perú es una historia interesante, en cierta forma parecido al de Bolivia, que no está ahí, y es que es un crecimiento económico basado básicamente en las exportaciones mineras, en el caso peruano, lo cual también levanta algunas preguntas sobre la diversificación económica, y a eso iremos en algún momento. ¿Qué pasó con este periodo de bonanza? Lo que ustedes ven ahí básicamente es el Producto Interno per cápita de los países. Y lo que ven en esa primera gráfica es en el año 2000. En el año 2000 el país más rico del continente era Bahamas. Producto Interno per cápita más alto. El país más pobre era Haití. Ese es el año 2000. En el año 2010, 10 años después, Trinidad y Tobago había pasado a las Bahamas para volverse el país más rico del continente. Entre los países grandes, lo ven ustedes ahí, Chile, seguido de Panamá, Uruguay, Argentina y México, completan esa tabla. Y miren lo que ha sucedido con el 2016. Todos los países aumentaron su Producto Interno per cápita, excepto uno, es el caso de Venezuela. Pero todos los países, digamos, se han vuelto un poco más ricos, y esto es gracias, en cierta forma, a un crecimiento económico muy robusto, especialmente en el periodo 2003 al 2011, y un poquito atenuado por el crecimiento económico más lento de los últimos 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en términos de pobreza, y ya entramos al tema, digamos, que nos va a interesar un poco más, en términos de pobreza, hay historias maravillosas para Latinoamérica y el Caribe. Fíjense ustedes lo que sucede con la línea azul oscura y azul clara. Desde el año 2009, por primera vez, tenemos más clase media que pobres en Latinoamérica. Por primera vez en el año 2009. Ahora, anotemos que estos son números que son calculados con base en ingresos por persona familiares. La línea de clase media son familias que tienen ingresos diarios por persona de 10 a 50 dólares. La de pobreza son 4 o menos dólares al día por persona, y por supuesto arriba está las vulnerables, que son entre 4 y 10. Esa clase vulnerable se mantiene bastante estable con una pequeña subidita en el 2014 a 2015. La clase media empieza a presentar una pequeña caída, ustedes alcanzan a ver esa curvita que empieza a verse, y la pobreza comienza lentamente a arrancar, lo cual nos muestra que hay un vínculo muy cercano entre el crecimiento económico y los índices de pobreza. Y allá vemos los países uno a uno. 2 países aumentaron sus niveles de pobreza entre el 2014 y 2015, y fueron Brasil y Ecuador. Los otros han podido
batallar un poco su pobreza con la República Dominicana como el país que logró más avances en contra de la pobreza. ¿Qué decimos de inequidad? Esa segunda meta nuestra. La inequidad en América Latina ha caído sustancialmente del 2004 al 2014, de un coeficiente Gini de 0,55 a uno de 0,51, pero miren las barritas rojas del lado de allá. Esos son los países latinoamericanos. Seguimos con los coeficientes Gini más altos del mundo. Todas las demás barritas son los demás países. Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. Y ahí está el de Perú, coeficiente Gini menor al del coeficiente Gini de América Latina y el Caribe, con una caída incluso mucho más profunda, lo cual es una excelente noticia para el país. Ahora, ¿por qué estas diferencias tan radicales entre un crecimiento económico y caída de pobreza de unos países versus los de otros? La historia, desafortunadamente, es relativamente sencilla. El crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe tiene dos componentes. En el sur, en Suramérica, el crecimiento económico se debe fundamentalmente, como decía hace un momento, a temas como la minería, que tienen un enorme efecto sobre el crecimiento económico en países como Chile, como Perú, como Colombia, petróleo en el caso de Ecuador, de Venezuela, etc. Y si ustedes miran a la derecha primero, perdón, a la izquierda primero, a raíz de que estas son economías bastante basadas en la minería y en las commodities, el crecimiento económico está atado al crecimiento económico del mayor comprador de commodities del mundo. Y miren el dato tan interesante. Abajo está el crecimiento económico ponderado de los países de Sudamérica y arriba el de China. Parece una gráfica idéntica. Cuando China deje de crecer, deja de crecer el que le vende minerales. Esa es la historia. Y al lado derecho está el de México y Centroamérica. ¿Y a quién se parece? A Estados Unidos, que es la gráfica azul. El crecimiento de los Estados Unidos es la azul, el crecimiento de Centroamérica, el Caribe y México es la gráfica amarilla. Es decir, ellos dependen más de su mayor comprador, no tanto del hecho de que tengan un solo producto, como dije, son bastante diversificados, pero tienen un solo comprador. Y entonces, cuando crece su comprador, crece su economía y viceversa. Y ustedes ven ahí la situación. En Sudamérica, los compradores son varios, con un crecimiento grande en la lineecita roja, que es aquí a este lado China, ese espacio rojo es China. Como ven, casi que ha multiplicado por 5 sus compras a esta región desde el 2001 hasta el 2015. Pero al otro lado, el gran comprador es Estados Unidos, que ha tenido una ligera caída, pero que francamente sigue siendo el comprador del 75% de las exportaciones de esos países. De modo que hay una gran dependencia en nuestras relaciones comerciales para saber cómo crecen nuestros países y a su vez cómo atacamos la pobreza y la inequidad. ¿Qué vemos en los próximos años entonces? Para ver qué va a pasar en nuestras economías resulta importante entonces ver qué está pasando por fuera. La tasa de crecimiento de China parece estar convergiendo al 6%, lo cual es una buena noticia, importante, por ejemplo, para los países de Sudamérica. Este año China ha aumentado sus importaciones de cobre significativamente y por lo tanto resulta muy importante anotar que por primera vez este año en toda la historia le ha comprado más cobre a Perú que a Chile, y eso es un dato importante. En segundo lugar, la actividad económica de Estados Unidos parece estar bastante robusta y salvo alguna situación política sorprendente, eso parece continuar. En tercer lugar, los precios de materias primas se han estabilizado y en algunos casos repuntado. Y por supuesto un posible riesgo es la aceleración de las tasas de interés por parte del Fed en los Estados Unidos, que puede hacer un poquito más cara el acceso al dinero. Esto lo que sugiere es que en un ambiente y en un contexto relativamente estable internacional, el crecimiento económico entonces se va a ver bastante afectado por qué pase dentro de los países, cómo logremos diversificar las economías, encontrar otros motores de crecimiento. Y eso nos lleva, por supuesto, a un motor de crecimiento importante o potencialmente muy importante para el Perú, que es el tema de la pesca. La historia de la pesca, ustedes la conocen mucho más que yo, es la producción mundial de pesca y acuicultura. La acuicultura ha pasado a la pesca por primera vez en el año 2010 en cuanto a la producción en toneladas
siempre tuvo el mundo mucha más pesca y solamente hasta el 2010, con un crecimiento gigantesco de la acuicultura, pues ha empezado a aparecer todo una nueva estructura, digamos, de la pesca en el mundo. Ahora, es bastante disímil en cuanto a las regiones. Vean ustedes la pesca por región. Asia sigue creciendo, Latinoamérica y el Caribe se encuentra con fluctuaciones pero bastante estable, Europa también parecido a Latinoamérica y el Caribe, y África, Norteamérica y Oceanía pues son jugadores un poco menores en el tema de la pesca. Pero miren la acuicultura. El crecimiento de la acuicultura mundial se debe específicamente a que la China aceleró, le metió el acelerador, y ese motor de crecimiento para un sector como la acuicultura es gigantesco. Vean ustedes el crecimiento en miles de toneladas de la acuicultura de la China solamente entre 1990 y el año 2014, en apenas 25 años, ustedes ven que han pasado de 10.000 a 60.000 toneladas solamente en acuicultura. Latinoamérica casi que no registra, ustedes lo ven ahí bastante pequeño, casi que no registra, pero esto es lo que vemos que va a pasar en el mundo. Si la captura y pesca era 62% del tema pesquero en el 2006, para el año 2030 será el 38%. La acuicultura ha comenzado ya ese crecimiento y ese crecimiento va a continuar. En el caso peruano, y nótese que aquí ya estamos mirando ya no 60.000 toneladas, sino números un poco más bajos. América Latina en pesca representa más o menos 12.000 toneladas. Perú es el mayor, el país que tiene la mayor pesca en volumen de toneladas, seguido por Chile. Y en acuicultura, Chile le lleva un poco de ventaja al Perú y ha tenido un crecimiento importante. Perú tiene mucho camino que recorrer en el tema de la acuicultura. Esa es la pesca de captura en el Perú y abajo, en particular, la pesca de anchoveta y sin anchoveta. Entonces, ya en el tema de Perú hemos concluido que hay una gran énfasis en la pesca y mucho menos en la acuicultura, pero dentro de la pesca es un tema fundamentalmente de anchoveta. Y miren ustedes el volumen de anchoveta a nivel mundial, esa línea roja muestra cuánto representa el Perú, de modo que es un jugador supremamente importante y ustedes lo saben en eso. Bien, y el 77% de los desembarques hidrobiológicos en Perú son precisamente de anchoveta. Lo que comienza a ser interesante entonces es cómo se usa esa producción. El consumo indirecto ocupa 69%, eso es básicamente la producción de harina y de aceite, y el 31% es el consumo directo, congelado, enlatado, curado. Y el trend, la tendencia es la que ustedes ven allá a mano derecha. Hay un crecimiento moderado del consumo humano directo y una caída moderada también del consumo humano indirecto. Y esto es bastante importante en la medida en que los temas de los que estábamos hablando hace un momento de nutrición y demás tienen en particular una interesante oportunidad de ser atacados a partir del consumo humano directo, que es un desafío para el Perú por razones logísticas, por razones de precios y por supuesto por la importancia de la capacidad instalada en la producción de harina en particular. Miremos un poquito la acuicultura en Perú. Siendo muy pequeña, como dijimos hace un momento, la acuicultura en Perú tiene volúmenes, fíjense ustedes, ya estamos hablando de toneladas, tiene volúmenes muy bajos, la gran mayoría a mano derecha observen es trucha, conchas de abanico y langostinos y tilapia son los siguientes, pero siguen siendo volúmenes supremamente pequeños, está concentrada en Puno, Piura y Tumbes fundamentalmente, y ha tenido un crecimiento, ustedes lo están viendo, en particular las especies marítimas crecieron por un tiempo y ahora están creciendo más las especies de agua dulce en acuicultura. Los sistemas de cuotas que fueron aprobados en el 2008 han sido, la verdad, cuando uno hace un análisis ya de mediano plazo, han sido relativamente exitosos, no exentos de controversias, por supuesto, todavía está la discusión de las 5 y las 10 millas para la pesca artesanal, en fin, hay una cantidad de elementos de controversia, pero desde el punto de vista de política pública, estos son los resultados de la cuota. Se ha aumentado el número de barcos por viaje, se ha aumentado la duración de la temporada
y ha caído la reducción de la cantidad extraída diaria, lo cual las tres cosas generan una importante estabilidad en la cantidad disponible de anchoveta, y eso lo podemos ver en los cálculos de la sustentabilidad de la anchoveta, que se vio amenazada fuertemente a principios del siglo XXI en la corriente de Humboldt que llega hacia la costa peruana. ¿Qué vemos nosotros en el sector y por qué creemos que es absolutamente importante innovar para aumentar dos cosas fundamentales? Uno, la acuicultura en Perú. Y la acuicultura en Perú no es nueva. Aquí se ha tratado hace mucho tiempo de hacer acuicultura. El problema fundamental de la acuicultura en Perú es la tecnología. No ha llegado la tecnología correcta, no le hemos sabido traer la innovación y la tecnología correcta. Los peces terminan siendo muy pequeños y no competitivos en el mercado. La logística termina siendo muy costosa para sacarlos desde donde se están cultivando hasta los puntos de venta. No hay cadenas de frío existentes que permitan mantener ese pez congelado hasta un comprador correcto. Todavía encontramos que se contamina el agua por animales y por otro tipo de intervenciones de la naturaleza. Y todos estos temas no son temas de política pública, son temas de tecnología. Existen las tecnologías, existe todo el proceso en los países como China, Israel y otros, en donde se sabe perfectamente cómo manejar este tipo de afanes, pero nos hace falta traer esa tecnología, innovar en ese sentido. Y por eso nosotros hemos hablado de mejorar la competitividad del sector a partir de innovación y diversificación productiva, de promover el crecimiento sostenible de la acuicultura, precisamente para apalancar la seguridad alimentaria. Estamos hablando del tema de nutrición y por supuesto de una gobernanza e institucionalidad del sector que todavía puede aprender del camino recorrido, que no es poco y que ha sido en términos generales, como vimos, relativamente bien sucedido, pero que tiene todavía camino por recorrer. ¿Cómo estamos apoyando esa innovación para que podamos hacer crecer la acuicultura? Dos caminos. El primero, tenemos un programa nacional de innovación y pesca en acuicultura, que es una inversión bastante significativa del Banco Mundial, a Produce, que va destinada precisamente a mejorar innovación y gobernanza del sector de pesca, promover el sector acuícola con fondos específicos para traer tecnología e innovación para el sector acuícola y a partir de este crecimiento mejorado del sector acuícola poder diversificar la pesca, llevar a un manejo más fácil, digamos, de un balance entre la pesca y la acuicultura, el consumo humano y el consumo indirecto, el consumo directo humano y el indirecto, fortaleciendo al sector. ¿Esto por qué? Porque creemos que es fundamental llevar a cabo estas reformas para poder llevar esta oportunidad enorme de alimentación de altísimo valor nutritivo para poblaciones distantes en la sierra, la selva, con la posibilidad de hacerlo a precios muy bajos. Adicionalmente, se hace absolutamente necesario mejorar la infraestructura, poder tener los instrumentos y capacidades para sacar tanto de lo que se pesca en el mar como de lo que se siembra en la acuicultura, un producto que pueda ser manejado sanamente, de forma cuidadosa, sacarlo a los mercados, porque como todos sabemos, el pescado es supremamente delicado y no bien manejado es supremamente peligroso. Por lo tanto, ese tema de infraestructura, de cadenas de frío, termina siendo absolutamente crítico. Ya hemos hecho varios estudios sobre ese tema. Esto es lo que yo quería dar, un panorama muy general, dar un poquito los lineamientos que nosotros vemos son los más importantes desde el punto de vista de la política pública, para ver, uno, un crecimiento más fuerte de la acuicultura y dos, un crecimiento más fuerte del consumo humano directo, como un instrumento absolutamente crítico, no solamente para diversificar la producción pesquera, sino también para atacar temas tan difíciles como la nutrición o la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria en muchos lugares distantes de este Perú, a donde a veces la distribución alimentaria carece de los insumos y de los nutrientes que las poblaciones humanas requieren. Voy a parar acá para darle oportunidad a otros presentadores a entrar un poco más en los temas, pero queríamos dar
esta visión muy general de cómo cabe este tema en el crecimiento económico peruano, en el crecimiento latinoamericano y por qué para nosotros este es un tema crítico. Es un tema que tiene que ver con pobreza, con nutrición y con una responsabilidad enorme que el país tiene para usar sus recursos naturales en los problemas reales del país y no solamente en la producción y venta de exportaciones. Muchas gracias. El presidente del Comité Pesquero y Acuícola, Alfonso Miranda, va a hacer entrega al señor Alberto Rodríguez de un pequeño presente del comité y por su asistencia y su valorada presentación. Vamos a empezar con los comentarios de los panelistas. Yo quisiera hacer 2 o 3 reflexiones respecto a las exposiciones que hemos escuchado. La visión internacional que nos ha dado Alberto Rodríguez del Banco Mundial nos indica que el Perú tiene un enorme potencial en la pesca del consumo humano directo para aportar al crecimiento del país. La comparación y las oportunidades, lo que ha pasado con la acuicultura en China y los crecimientos que se están dando en otros países, ¿por qué no se pueden dar en el Perú y de esta manera contribuir a la generación de empleo, crecimiento, nutrición y alimentación?